Cordial saludo, estimados estudiantes. Les habla la tutora Linda Juliet López Castaño del curso de Cálculo Integral. El día de hoy vamos a trabajar lo que serían las sumas de Riemann. Vamos a abordar un punto de cómo hallar una suma de Riemann por punto izquierdo. Primero, y para entender un poco de qué se trata esas sumas de Riemann, vamos a ver gráficamente lo que nos representaría. Una suma de Riemann, hablando en términos de integral, es hallar el área bajo una curva en un segmento determinado mediante la partición de rectángulos iguales o de igual amplitud. En este caso tenemos un ejemplo en donde estamos hallando la suma de Riemann del área bajo la curva de la siguiente función entre el intervalo 1 y 2 en X y con una cantidad de rectángulos de 6. Si hacemos el acercamiento, aquí podemos ver o identificar que los 6 rectángulos tienen exactamente la misma medida. Y en el caso de su amplitud en X, cada uno va a tener también exactamente la misma medida. Para ello vamos a hallar entonces lo que sería esa amplitud. Esa amplitud la vamos a denominar delta de X. Vamos a trabajar entonces en nuestro ejemplo de la siguiente manera. Tengo la integral entre 1 y 2 de 2x a la 3 más 1 sobre x por el diferencial de x. En este ejercicio tenemos que identificar varios datos claves. Primero, ¿cuáles son mis límites de integración? Mi límite de integración, entonces voy a poner aquí los datos. Recordemos que esto nos piden hallar es una suma izquierda o por punto izquierdo. Al ser por punto izquierdo vamos a ver cómo lo vamos a tratar. Nuestros datos, nuestro límite inferior siempre va a ser A, en este caso 1. Nuestro límite superior va a ser B, en este caso. Lo voy a llamar 2. Y para el caso de el valor o el número de rectángulos que nos están pidiendo para nuestro ejercicio, en este es 6. Estos datos son clave para yo proceder a hallar la amplitud de esos rectángulos. ¿Cómo voy a hallar la amplitud de los rectángulos? Mediante la siguiente fórmula. Nuestra amplitud la vamos a denominar delta de X y la ecuación es B menos A sobre N. Para hallar, lo que procedemos es a reemplazar. B, tengo a 2 menos A, que sería 1 sobre N, en este caso 6. Y hacemos la operación 2 menos 1, 1 sobre 6. Este sería el valor de mi delta de X o la amplitud de mi rectángulo. ¿Qué quiere decir esto gráficamente? Que cada uno de los rectángulos que yo tengo aquí en mi gráfica de GeoGebra exactamente me va a medir un sexto. Retomando, chicos, entonces lo que les quiero decir es que cada uno de estos rectángulos va a tener exactamente la misma medida. Volvamos aquí para que miremos operacionalmente cómo sería. Esta medida sería igual, dividiendo, me da 0,16 periódico. En la gráfica en GeoGebra quiere decir que cada uno de estos segmentos me va a medir 0,16 periódico. Este es el valor. Yo les recomiendo que a partir de acá siempre lo manejemos a manera de fraccionario porque es una medida mucho más exacta para poder que nos dé la sumatoria exacta también al final. ¿Qué hacemos aquí? Entonces, ya lo que vamos a hacer es hallar cada uno de los valores o los puntos en donde
parten X, o sea, las particiones en X. ¿En qué punto me coincide acá? Partimos de 1. ¿Cuál es el punto en X aquí del primer rectángulo? ¿Cuál es el punto en X aquí? ¿Cuál es el punto en X acá? Voy a utilizar la siguiente fórmula. Partimos siempre desde X sub 0. Nuestra formulita X sub 0 va a ser igual a ¿quién es A? Pues volvemos aquí. Es 1 porque es mi límite inferior. Y continuamos con X sub 1. X sub 1, su fórmula es A más 1 por el delta de X. ¿Qué quiere decir esto? El 1 es el que me va a acompañar al X. Si yo digo que es X sub 2, para este caso sería A más 2, el 2 de X, por el delta de X. Y así sucesivamente para cada uno de los valores, y esto depende la cantidad que voy a hallar del número de rectángulos que necesito. Aquí sería 3 por el delta de X. Si es X sub 4, A más 4 por el delta de X. Bueno, estimados estudiantes, entonces quiero explicarles aquí gráficamente cuando es por punto izquierdo cuál es la connotación que tenemos. Cuando trabajamos por punto izquierdo debemos tener en cuenta que el valor en X yo lo voy a hallar siempre partiendo desde el punto izquierdo o el límite de integración inicial. En este caso tomamos 1. Quiere decir que yo tengo que hallar el valor de este, que sería el primero, de 1, luego este 2, luego este 3, luego este 4, luego este 5 y luego este 6. Estos son los valores que yo tengo que hallar. Como estamos trabajando que n es igual a 6, entonces yo debo conocer hasta aquí, hasta este valor 6, solamente por los puntos izquierdos. Esto es lo que me dice la suma de arriba. Alejándolo, lo tengo de esta forma. Solo me va a tomar los puntos izquierdos. Quiero solamente gráficamente mostrarles cómo nos varía cuando es por suma derecha. En GeoGebra es suma superior cuando hace referencia a suma por punto derecho. La función es f, la misma abscisa inicial, abscisa final 2 y número de rectángulo 6. Voy a ocultar la izquierda y vamos a ver la derecha. Miren cómo me varía de izquierda a derecha. Lo que me dice es que ya no me toma los puntos izquierdos, que sería aquí, esta parte izquierda de cada uno de los rectángulos, sino solamente los derechos. Esa es la diferencia entre hallar una suma de Riemann por punto izquierdo o por punto derecho. Donde me toca la gráfica, entonces en el caso de la derecha, yo no tomaría desde el punto inicial, que sería 1 para este ejercicio, sino el punto 2 aquí. Entonces sería derecha, mi primer punto en X este, mi segundo punto en X este, mi tercer punto en X este, cuarto punto en X, quinto y final. El sexto punto. Esto quiero que lo tengamos muy clarito porque es determinante en cómo se halla la suma, si por punto izquierdo o punto derecho. Aquí entonces en nuestro ejercicio, ¿qué implica esto? Vamos a hacerlo con otro color. Implica que como estoy por punto izquierdo, este va a ser mi primer valor, este va a ser mi segundo valor, tercero y así sucesivamente hasta hallar el número de rectángulos que me está pidiendo mi ejercicio. En este caso, 6. Aquí completo los valores de n. Ya lo que nos quedaría es resolver las operaciones matemáticas o las ecuaciones reemplazando a 1, que sería este primer intervalo, aquí a 1 más 1
por el valor del delta de x, que en nuestro caso nos dio 1/6. Entonces reemplazo por 1/6 y obtengo el resultado. Y así vamos a ir completando hasta reemplazar en todos los valores. Así nos queda reemplazando y ya entonces procedemos simplemente a operar. Continuamos entonces, 1 más 1 por 1/6, pues me daría 1/6. Realizo esta operación y finalmente aquí voy a obtener 7/6. Y así sucesivamente para cada uno de los valores vamos a operar y a obtener el resultado. Al obtener entonces ya los resultados, quiere decir que estos son mis puntos de corte en X, o el valor que va a tomar X en cada uno de los puntos que tengo en GeoGebra. Los puntos izquierdos, porque recuerden que estamos trabajando sobre punto izquierdo. Continuando entonces en nuestro ejercicio, ¿qué compete ahora? Hallar la altura de esos rectángulos. La altura de los rectángulos, ¿cómo la hallo? Evaluando la función en cada uno de esos puntos en X. La altura de mi rectángulo sería la amplitud que hay desde el punto X hasta el punto, en el caso del izquierdo, hasta el punto que va a tocar mi función. Recordemos que nuestra función es f de x, 2x a la 3 más 1 sobre x. Teniendo en cuenta entonces y claro nuestra función, vamos entonces a proceder a evaluar cada uno de los puntos o las particiones que hallé yo en X, a evaluarla en mi función. ¿Cómo evalúo yo esto? Voy a decir mi función evaluada entonces en el punto X sub 0, que sería 2. ¿Dónde están las X? Voy a poner el valor que me dio en X sub 0. En mi caso me dio 1 a la 3 más 1 sobre 3. Y así seguiré entonces en cada uno de los casos a evaluar en la función en el punto X sub 1, X sub 2, aquí para el caso de X sub 1 me dio 7/6, entonces voy a reemplazar 7/6 elevado a la 3 más 1 sobre el mismo 7/6. Y así completamos todos los valores de X. Dando continuidad, entonces, estos son los resultados obtenidos para nuestro ejercicio en cada uno de los puntos, los resultados señalados en verde. Ahorita, ¿qué nos queda realizar? Simplemente realizar lo que sería la suma de Riemann. Para ello, vamos a utilizar la siguiente ecuación. Nuestra suma se caracteriza o se identifica con esta sumatoria de todas las f de x sub i por el delta de x. ¿Qué tengo que hacer yo aquí o qué procede? Tengo que sumar todos los resultados que me dio aquí en mi sumatoria. Tengo que sumar 3 más 4,33 y todos estos. Y finalmente esa sumatoria la multiplico por el valor del delta de x. Ya puse todos mis valores aquí, realizo la sumatoria y multiplico por 1/6, que sería mi valor del delta de x. El resultado de esta sumatoria entonces me da 42,667 por 1/6. Obtengo entonces así como resultado 7,111, bueno, es como decir 1 periódico, y este valor yo lo puedo aproximar a 7,11. Y para GeoGebra, entonces esta sería mi gráfica. Aquí puedo modificar la cantidad de rectángulos de acuerdo a cómo me lo pida el ejercicio. Espero haber sido clara. Un saludo y un feliz día. Hasta pronto.